Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resiliencia en Línea. A los amigos de Videa Plataforma también, muchas gracias. Vamos a platicar a propósito del tema del episodio pasado. Quiero hacerme la idea de que vieron el episodio pasado y si no pueden buscarlo aquí mismo en esta plataforma. La semana pasada hablábamos de los resultados de la medición de pobreza en México. Y destacábamos algunos datos para Michoacán, como es que nos ocupamos del tercer lugar, lamentablemente, en déficit, en rezago, en acceso a la salud, por debajo o apenas mejor que Chiapas o que Veracruz, y tercer lugar, lamentablemente, pues está Michoacán. También comentábamos que en otros indicadores estamos bien, que se ha avanzado en, por ejemplo, rezago de la educación, rezago de una nutrición, una alimentación nutritiva, pero el asunto de la salud está siendo el talón de Aquiles para el gobierno de Michoacán. Y vamos entonces a detenernos esta vez un poco más sobre el asunto del acceso a la salud de Michoacán. Un contexto, siempre es importante dar contextos de por qué Michoacán o por qué los problemas diversos, en este caso de Michoacán, nos parece importante. Entonces vamos a recordar un poquito el asunto medición de la pobreza multidimensional que dio INEGI hace 2 semanas. Se trata de una medición de cada 2 años cuyos ejes analíticos son 3, pero destacamos 2. Uno que es el de bienestar económico, que tiene que ver con el nivel de ingresos, y otro con derechos sociales. Y en esto de derechos sociales es una innovación, me parece, que se tiene en últimos años, de ver a los mexicanos como sujetos de derechos. Y fíjense que esto incluye incluso a la niñez, por ejemplo, incluye a todo mundo en sus diferentes rubros, pero la niñez también destaca como sujetos de derecho. Esto lo hemos comentado en otros programas de manera extensa, hemos tenido invitados incluso, y siempre destacamos esto de ver a los niños como sujetos de derechos, y se les enseña desde pequeñitos a que se vean a sí mismos como sujetos de derechos. Y hemos comentado que entonces esto lleva a verlos como sujetos políticos. Bueno, el asunto de ver a los ciudadanos mexicanos como sujetos de derechos implica precisamente que tienen derechos, si vemos un poquito la definición, derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a una vivienda digna. Y por eso se vuelve importante que ahora mecanismos como a la hora de estar midiendo por diferentes instrumentos y diferentes instituciones, en este caso INEGI, estén hablando de que para estar midiendo la pobreza se consideren los derechos sociales. Y entre otros indicadores, pues entonces está en esa medición de la que comentamos en el episodio pasado, rezago a la educación, acceso a la alimentación nutritiva, entre otros, ¿verdad? Hablábamos de 9, y del que vamos a hablar hoy, de acceso a los servicios de salud, y de eso queremos estar metiéndonos en Michoacán. Cuando dijimos también en el episodio pasado cómo está Michoacán, recordando unos datos generales para dar contexto al programa de hoy, que recordemos que Michoacán tiene una población total de 4.750.000 habitantes, y que de ese total de 4.700.000 habitantes, en esta última medición que hizo INEGI respecto de la pobreza, ocupamos el 12º lugar, o el lugar número 12, respecto del país, que no está muy mal y no está muy bien tampoco. Estamos como que acercándonos a los términos intermedios. Pero ya si lo desglosamos por rubros
de pobreza extrema, rezago educativo, de carencia alimentaria. Entonces ahí ya empiezan a ser diferentes los datos. Por ejemplo, en pobreza extrema ocupamos el 9º lugar, ya empieza de 32 entidades federativas, entonces ya empezamos a estar mal, digamos. Aunque hemos tenido mejoras, según comentamos en el programa pasado, lo recordamos rápidamente, que en este 2024 representa la población michoacana con pobreza extrema, representa el 5.4%, pero en 2016, básicamente hace 10 años, representaba el 8.3%. Hubo un avance en este rubro. Rezago educativo, esta vez ocupamos el 5º lugar con 25.7% de la población, y resulta que hace 10 años era 28.4%. Eso también hubo un buen avance de parte de Michoacán, de los michoacanos. Que en acceso a la alimentación nutritiva ocupamos un 6º lugar. No hay que quitar de vista que a fin de cuentas son lugares malos para los michoacanos. Ocupamos en el mejor de los casos un 12º lugar, y de ahí después ocupamos el 9º lugar, y después el 5º, y después el 6º en alimentación sana. Y resulta que en acceso a los servicios ocupamos un pésimo 3er lugar. Imagínense entonces cómo estábamos. Es que estábamos peor. Entonces sí se ha avanzado, digamos. En los 2016 estábamos peor todavía en esos rubros, pero en acceso a la salud ahí sí tuvimos un retroceso muy feo, porque más bien estábamos mejor hace 10 años. En acceso a la salud teníamos en 2016 22% de la población con carencia en acceso a la salud, y resulta que hoy 46.1%. Y se podría pensar que tiene que ver con cómo se mide cómo se hacen estas mediciones. Sí pueden estar cambiando las metodologías, pero en realidad precisamente el chiste de metodologías como estas es que no se cambie sustancialmente la manera de medir para que sea comparativo. Y si algo destaca el mismo INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es que al menos de 2016 a la fecha, la metodología básicamente es la misma. Así que retomamos entonces esos años de referencia, 2016 a la fecha, no más atrás, para que precisamente sean consistentes estas comparaciones. Y vemos que en acceso a la salud pues hay que redoblar esfuerzos, porque estamos peor, digamos. Yo creo que no es secreto para ninguno de nosotros. Si vamos, por ejemplo, al hospital regional, que acabo de ir la semana pasada, al hospital general del IMSS allá en Morelia, ¿cómo se llama este hospital? A ver si recuerdo el nombre, pero el hospital regional que está en la Ciudad Salud. Es dramático cómo es que la gente tiene que estar, cómo es que está pernoctando afuera del hospital, en qué condiciones está esperando su atención médica. Incluso me sorprendió en ese sentido gratamente la solidaridad de las personas, porque había una camioneta que abastecía de alimentos a las personas que están ahí esperando cualquier tipo de atención médica. Pero es que es una gran cantidad de personas que están ahí formadas también entonces para recibir esos alimentos, de parte de unas personas que decidieron apoyar, ayudar a esa población que está careciendo de acceso a los servicios de salud. Y basta una imagen, si queremos una imagen de lo dramático que es esto, pues hay que ir. Podemos ir a un hospital como este, un hospital público desde luego, o bien en las propias ciudades, ya de las ciudades alejadas de Morelia, podemos estar viendo escenas parecidas. Aquí desde este programa transmitimos desde La Piedad, y también podemos estar viendo eso en el hospital regional, en el hospital general de esta ciudad. Y podemos estar viendo entonces una serie de circunstancias en las que efectivamente se puede constatar que hay falta de acceso a la salud. Y vamos a tratar de entender por qué suceden estas cosas. En primer lugar, podemos también citar algunos datos de él. En este caso, las principales causas de mortalidad en Michoacán.
Y en este caso tenemos el año 2023 porque es presente los datos que da INEGI. INEGI también está levantando esta información. Y bueno, el último dato que nos da es 2023 y nos da idea de cómo anda la salud en Michoacán. Si bien puede haber avances en 2 años, nos da idea de precisamente estos problemas. Quizá no nos sorprenda, quizá sí, pero podemos imaginar cuáles son las principales causas de mortalidad en Michoacán. Las primeras, las que ocupan el primer lugar, son las enfermedades del corazón. 7,000 muertes en ese 2023 por enfermedades del corazón. Déjenme comentarles que hay en 2023 un total de 30,377 muertes por este tipo de enfermedades. En total, pero ya si las desglosamos, entonces enfermedades del corazón, 7,000 casos. Infarto agudo del miocardio, es que a veces hablan muy propio los médicos y en este caso distinguen enfermedades del corazón que pueden ser de diferente tipo, pero ya un infarto agudo del miocardio ya son 5,000 muertes. En este asunto, si juntamos enfermedades del corazón e infartos, ya suman 12,000 muertes y son las más. Después de estas 7,000 y 5,000 respectivamente muertes por esas enfermedades o esos padecimientos, viene la diabetes, que me parece que no nos sorprende, lamentablemente, porque sigue siendo una de las principales causas de muertes, porque se dice que es una enfermedad silenciosa. Y eso también tiene que ver porque nos atendemos a tiempo, digamos. No nos atendemos a tiempo, no nos revisamos a tiempo por un lado, y luego si vemos los servicios que de repente dejan que desear los servicios públicos, pues entendemos por qué alargamos precisamente la atención médica de que deberíamos tener cotidianamente. Y también no es secreto de que queremos tener una cita. También me tocó en esta semana acompañar a una amiga y llevarla a una de las unidades médicas. A las 6 de la mañana tenía que estar haciendo cola, formarse. Yo pensé además que se iban a formar dentro de la clínica y no, las forman a las personas fuera de la clínica. Ahí están a la intemperie. Si puede estar lloviendo, híjole, pues se vuelve más dramático el asunto, como ha estado lloviendo en estos días, ¿verdad? En Michoacán. Entonces ellos están esperando, al menos mi amiga llegó a las 6 de la mañana, pero hay personas que llegan desde antes. A pesar de que son derechohabientes, que tienen su derechohabiencia en el Seguro Social, aún así tienen que llegar a formarse sin posibilidad entonces de hacer una cita electrónica y llegar cómodamente. Todavía vemos estos casos. En plena época, en plena era de tecnología, las familias todavía tienen que estar acercándose como pueden, además en clínicas que sí quedan también distantes, muy distantes, depende de qué clínica estamos hablando, de qué hospital. Estamos viendo todo ese drama todavía, así que sí, le vamos a pedir al gobierno de Michoacán que ponga atención en esto, que además es un tema muy sensible. Hay temas sensibles para las familias, no solo michoacanas, mexicanas. Uno es el de la salud, y resulta que si te enfermas, si te toca irte a atender en la seguridad pública, pues sí es un drama y hay que señalarlo también. Bien, entonces, diabetes, principales causas de mortalidad por diabetes, 4,500 muertes. Por tumores malignos, 3,300. Y como que agrupé en pequeños grupos. En cuanto a cantidad, las primeras 2 causas de muerte en Michoacán entonces son enfermedades del corazón y por infarto agudo del miocardio, y las segundas 2 que quedan en el segundo grupo, digamos de 3,000 a 4,500, son la diabetes y los tumores malignos. Después hay otro grupo más de estoy viendo aquí 4 causas de muerte, porque están entre los 1,000 y 2,000 casos. En primer lugar, de ese siguiente grupo, de este tercer grupo, están las agresiones.
de 1.600, 1.700 muertes por agresiones. Accidentes, aquí entonces no necesariamente enfermedades, pero agresiones, accidentes, y estas ambas pueden estar sumando cerca de 3.200 muertes juntas. Enfermedades del hígado, 1.400, enfermedades de cerebrovasculares, otras 1.200. Ese es un grupo más, un tercer grupo. Y podemos estar hablando de un cuarto grupo que están por debajo de las 1.000 muertes, 1.000 causas de muertes cada una: influenza y neumonía, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, pero a fin de cuentas también es importante estos casos. Insuficiencia renal, también escuchamos esos casos, y resulta que también las personas se pueden morir. En este caso, en ese año, murieron 651 personas por insuficiencia renal. Y fíjense que esto sí tiene que ver, varias de esas enfermedades sí tiene que ver con hábitos de alimentos, hábitos de ejercicio. Así que de verdad, si bien el gobierno estatal tiene que atender este acceso a la salud, de verdad también preocúpense por su salud, porque atendiendo a tiempo, detectando a tiempo, llevando una vida sana, con suficiente ejercicio de todos los días, podemos estar, simplemente por la prevención, podemos estarnos salvando de una muerte, y a veces una muerte prematura, como puede ser un ataque al corazón, que además resulta que cada vez son más jóvenes. Las personas reciben ataques al corazón cada vez más jóvenes. De verdad hay que cuidarnos. Si la seguridad pública a veces no puede, a veces nos toca también nosotros cuidarnos con algo tan sencillo como la prevención. Y es que esto de la insuficiencia renal, pues a veces también implica tener cuidados preventivos. De lesiones fíjense este caso, lesiones autoinfligidas intencionalmente, me hace pensar que se refieren al suicidio. No lo dicen aquí expresamente, pero lesiones autoinfligidas intencionalmente, ¿a qué otra cosa puede sonar? En este caso, en un año fueron 351 muertes en este caso. Y esto también tiene que ver con otro tipo de salud, la salud mental, ¿verdad? Y es que si buscamos una definición de salud, vamos a encontrar que de las últimas definiciones, así convenidas tanto por académicos como por Naciones Unidas y cualquier organismo de salud pública, nos va a decir que la salud tiene que ver con la salud física, mental y económica también de las familias, de las personas y de las familias. Y van a añadir, y algo que también es muy importante, muy, muy de actualidad, van a añadir que la salud es entonces cuidado íntegro de la físico, mental, económico, para una convivencia sana con la sociedad. Vamos, es que si no hay salud, de repente, por eso los problemas también de falta de cohesión social. Por eso es muy importante el asunto de la salud pública. Por eso se vuelve un problema de atención pública, y tan de atención pública que existe un sistema nacional de salud, de cuidados de salud, que incluso, fíjense ustedes, yo no lo sabía, apenas lo estoy leyendo en la Ley General de Salud, de Atención Pública a la Salud, que incluso en ese sistema nacional de atención a la salud están obligados los hospitales privados a ser parte del sistema de salud. Y por eso, o con eso entendemos cómo es que durante la pandemia COVID-19, de repente vimos hospitales privados convirtiéndose en hospitales COVID. Para empezar, están obligados a ser parte del sistema. En segundo lugar, si hay una emergencia como esta, pues hay que atender precisamente la emergencia. Claro que hay convenios seguramente con el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno estatal, los gobiernos estatales, para hacerse cargo los gobiernos de los gastos que se puedan estar causando por la atención a la población mexicana. Pero a fin de cuentas, este sistema de salud, así lo dice la Ley General de Salud, obliga a los hospitales privados a incorporarse a este sistema. Y vaya que se vio en esta epidemia COVID-19,
porque vimos a varios hospitales privados convertirse en hospitales COVID. Precisamente de todas estas enfermedades que podemos, y hay más, solo aquí hice un recorte, de todas las enfermedades que se enlistan en estas principales causas de mortalidad en Michoacán, la última es precisamente la de COVID-19, de haber sido una gran emergencia y una gran epidemia que sí mató a muchas personas. Para este año, para este último año de referencia del INEGI, es la última causa de muerte. Ya las personas ya no necesariamente se mueren por esta causa. 160 muertes. En comparación de las 7,172 por enfermedades del corazón, pues 160 muertes por COVID ya es un asunto menor, dejó de ser ya un asunto de emergencia, al menos de emergencia pública, pero sigue siendo un asunto de atención pública como todo el resto de enfermedades. Otros datos que les puedo compartir y que ya tiene que ver por qué cómo es que ocupamos el tercer lugar en carencia de atención médica. Fíjense que por qué, esta es una parte que me toca investigar. Déjenme decirles que es un tema que estoy investigando en últimos tiempos y me toca investigar por qué, las causas, que me den razones de por qué. Y aquí una causa que necesito saber qué pasó en esto es personal médico en nómina en Michoacán 2004, hace 20 años, 2025. Hay un corte y se saqué datos para este corte de 20 años y resulta que han venido disminuyendo los médicos en Michoacán. ¿Por qué razón? No lo entiendo, al menos por ahora, porque a la vez se ha incrementado el presupuesto público para los servicios de salud. Se ha incrementado en 3 veces más. Ahorita les doy la cifra, pero déjenme decirles del personal médico que ha ido disminuyendo. Al menos los que se pueden considerar por nómina, digamos. Y es que los médicos de repente no quieren irse a una ciudad pequeña, e incluso en esta ciudad lo padecemos, de repente no quieren llegar médicos a La Piedad, Michoacán, porque no reciben la oportunidad de tener una plaza y no se quieren aventurar a llegar a una ciudad sin plaza. O dicho de otra manera, es más fácil atraer médicos si es que se les facilita una plaza, es decir, un contrato, un empleo que les dé seguridad laboral en este caso. Bien, entonces en este caso en Michoacán 2004 teníamos 633 médicos, hace 20 años teníamos 633 médicos y el sentido común nos diría que en 20 años se ha incrementado la población de Michoacán, evidentemente, y que en consecuencia debe de incrementarse el número de médicos en el sector público y resulta que no, resulta que si vemos el último dato 2023 que también reporta en este caso los datos de la Secretaría de Salud del Estado, resulta que baja a 530 médicos, 633 y no sube, al contrario baja y quedamos en Michoacán con 530 médicos. Que podemos estar viendo cómo se ha movido este indicador en estos 20 años, que sí se ha mantenido entre 2004 y 2019, y podemos estar pensando en los gobernadores que estuvieron en ese momento, desde 2004 a 2019, al menos en esos años 2004 a 2019 se mantuvieron esos 633. En el 2019 llegó a 691 médicos, ahí sí se fue incrementando. 2020 y todo en 2021 se incrementó. Recordemos que en 2021 salió Silvano Aureoles o entró el nuevo gobernador, teníamos 773 médicos y resulta que del 2021 a 2023 bajó a 530 médicos. No puedo decir por qué, pero llama la atención por qué. Y es consistente, lo que sí resulta es que es consistente esta baja de médicos con un tercer lugar en rezago en acceso a la salud. Y ahí se empieza a ver que precisamente hay una falla de política pública para acceso a la salud.
y por eso hay que insistir a los, en este caso al gobierno de Michoacán, a que ponga atención en esto. Nada más porque aquí tengo el dato para los piedadenses que nos puede interesar desde luego. Aquí sucede una cosa a la inversa, porque resulta que se incrementa el número de médicos, que en 2004 teníamos 28 médicos con plaza y que en 2022 ya se incrementó a 52 médicos con plaza, y estamos hablando del sector público. Y estamos hablando de que también pueden estar viniendo o que laboran en La Piedad, como en todas las ciudades, médicos privados por su cuenta, no necesariamente integrados al sistema de salud. Y que en total, ese es un dato que tenía por otro lado en otra base de datos, hasta donde sé, en La Piedad, si se han preguntado cuántos médicos puede haber en La Piedad, en el sector público, a mi entender, con las cifras que obtuve por otro medio, tenemos 102 médicos en el sector salud. Para una población de 107,000 habitantes, échenle cuentas, casi 1,000 habitantes por médico, eso es mucho o poco. Pensamos en nuestro propio sistema de salud, nos damos abasto, y a veces parece que no nos damos abasto, y entonces sí hay que impedir que se incremente el número de médicos, desde luego en La Piedad, pero en todo Michoacán y en todo México. Pero llama la atención que en Michoacán, en La Piedad, 2004 28 médicos, y que se ha ido incrementando hasta llegar a 52 médicos en el sector público. Deuda pública, este dato lo quise traer porque, bueno, buscando alguna posible justificación de por qué hay deficiencia en servicios de salud, quizá el gobierno pudiera decir, es que tenemos un lastre de deuda pública, y esa deuda pública, déjenme decirles también que se ha incrementado sustancialmente, que en 2009 la deuda pública era de 4,600 millones de pesos, 4,600 millones de pesos, que en 2011 se incrementó sustancialmente, se multiplicó 3 veces, porque llegó a 17,000, de 4,000 brincó a 17,000 millones de pesos, que llegó Silvano Aureoles, y que además de que reemplacó, y con ello pues nos cobró ese reemplacamiento, y esa vez estuvimos muy molestos, ¿verdad?, los michoacanos. Además incrementó la deuda de 17,000 millones de pesos a 21,000 millones de pesos, y desde entonces no ha podido bajar la deuda. Eso fue en 2016, y en 2021 rondaba los 22,000 millones de pesos, y de ahí ya no ha podido bajar. 2022 ya estaba el gobernador actual, sí la logró bajar a 19,000 millones de pesos. 2023 se logró bajar a 18,000 millones de pesos, pero en 2024, al cierre de 2024, ronda los 20,000 millones de pesos. Hoy en día, a mediados de este 2025, al menos fuentes periodísticas hablan de 22,000 millones de pesos, otra vez los 22,000 millones de pesos. Tiene que ver con una lógica ahí de plazos de vencimiento, entonces tenemos que esperar al último reporte, y eso será final del año, para ver ya para saber en cuánto que cierra finalmente la deuda pública de Michoacán. Pero por ahora quedémonos con el dato de 20,000 millones de pesos en deuda pública, y esa deuda pública que desde luego no la pagamos de un jalón, la vamos pagando ahora sí que en abonos chiquitos, no tan chiquitos, porque cada año desde hace tiempo venimos pagando una razón de 3,700 millones de pesos nada más por estar pagando pues los intereses, estar pagando los plazos de vencimiento de esa deuda pública. Tenemos un total de deuda de 3,600 millones a la fecha. Como no la podemos pagar de un jalón, hemos estado abonando esa deuda cada año, 3,700 millones de pesos, y eso nos resta posibilidad de estar atendiendo
servicios públicos como los servicios médicos, buscando una justificación, pero la verdad es que pues el propio gobierno del estado tendrá que darnos la razón de por qué, dar las razones de por qué hay una deficiencia en acceso a la salud. Y les digo que me sorprende porque el gasto público destinado a la salud se ha ido incrementando. Que se llama la atención es que hasta que salió Silvano Aureoles, el presupuesto para el gasto público en salud era de 3.500 millones de pesos y que hoy en día recibe la Secretaría de Salud el triple, 3.360 millones de pesos. Se ha incrementado el presupuesto y una pregunta que también voy a hacer en su momento a estas autoridades es, bueno, ¿en qué se está destinando este dinero? Que no se logra abatir ese rezago de acceso a la salud. Son cifras interesantes, importantes, pero sobre todo reflejan el dramatismo que vivimos los michoacanos todos los días para estar teniendo acceso y acceso digno a la salud. Es un martirio enfermarse y necesitar de los servicios públicos de salud porque nos mandan a esas peripecias que les estoy contando, a formarse a las 5 de la mañana, si no es que antes. Imaginen, bueno, pensando que estamos dentro de la ciudad, imagínense los que vienen de las rancherías, pues todavía peor. No sé, tienen que pernoctar desde una noche antes y por eso es que vemos a las personas precisamente pernoctando en los hospitales bajo el drama que les estoy contando y que los podemos estar viendo, que lo hemos vivido. Y a ver si nos toca pronto una cita y a ver si nos quieren atender y a ver si nos quieren dar la incapacidad, y ahí nos estamos tronando los dedos para ver si nos dan la incapacidad por riesgo laboral, porque si no es riesgo laboral, pues no nos pagan esos días que no fuimos a trabajar. En fin, yo quisiera pensar que recibimos una calidad digna en el servicio de salud, pero en esto creo que hay varios testimonios, muchos testimonios de familias que se las están viendo muy difíciles en esto de acceso a la salud. Ocupamos lamentablemente el tercer lugar nacional, apenas mejor que Chiapas y Veracruz, y después el resto de entidades federativas están mejor que nosotros. Oaxaca, Guerrero están mejor que nosotros en acceso a la salud, y eso ya es de llamar la atención. Y bueno, con esto vamos a terminar el programa. Como saben ustedes, de un periodo para acá estamos intentando hacer algo que no exceda la media hora y con esto vamos a terminar. Yo les agradezco mucho, como siempre, su atenta compañía a través de Código Libre. Gracias, como les digo, gracias a Video Plataforma que también retransmite nuestro programa. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que también nos permiten estar compartiendo con ustedes, en este caso, datos como datos sensibles para la población mexicana, para los michoacanos, sobre acceso a los servicios de salud. Nos estaremos viendo la próxima. Esta vez nos tocó, por suerte, estar aquí en vivo en este programa, aquí en esta casa, Código Libre. La próxima, seguramente otra vez mediante cápsula grabada, nos estaremos viendo. Gracias y descansen. Código Libre